la alimentación complementaria. La alimentación complementaria, esta significa dar al niño alimentos diferentes aparte de la leche materna. Pero para esto tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro su definición, ya que este es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, y por esta razón se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche materna. La transición de lactancia exclusivamente materna a los alimentos familiares se le van a denominar alimentación complementaria. Esto normalmente va a abarcar un periodo de tiempo a partir de los 6 meses hasta los 24 meses de edad. Este es un periodo crítico de crecimiento en el que hay carencias nutricionales y hay carencias y se encuentran muchas enfermedades donde van a contribuir a aumentar las tasas de desnutrición a los menores de 5 años a nivel mundial. Hay que tener también muy en cuenta que se han concebido diversas estrategias que han dado buenos resultados para las mejoras de las prácticas de alimentación complementaria en países de ingresos bajos y de medianos, donde las dificultades prácticas van a limitar la observancia de las directrices sobre la alimentación complementaria. También debemos tener muy en cuenta que la OMS nos dicta ciertas directrices o ciertas recomendaciones sobre esto. Y es que una de ellas es que observancia de las directrices sobre la alimentación complementaria. También debemos tener muy en cuenta que la OMS nos dicta ciertas directrices o ciertas recomendaciones sobre esto. Y es que una de ellas es que los lactantes deben recibir lactancia exclusivamente materna durante los 6 primeros meses de edad. ¿Esto para qué? Esto es para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptima. Otra de ellas, de las recomendaciones que nos da, es que a partir de entonces, a fin de satisfacer la evolución de sus necesidades nutricionales, estos deben recibir alimentación o alimentos complementarios nutricionalmente adecuados al tiempo que siguen tomando pecho, hasta lo más recomendado es hasta los 2 años o más de edad. Durante su etapa de crecimiento y desarrollo, adquiere y desenvuelve un sinnúmero de habilidades, al mismo tiempo que incrementan sus requerimientos energéticos y nutricionales, por lo que la alimentación exclusiva con leche humana o artificial no pueden ser igual en estas etapas de la edad pediátrica. Entre los objetivos que se persiguen con la introducción de la alimentación complementaria tenemos promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo del tracto digestivo y del sistema neuromuscular, proveer nutrientes que son insuficientes en la leche materna, tales como hierro, zinc, selenio y vitamina D. También tenemos enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes, así como a fomentar la aceptación de nuevos alimentos. Promover y desarrollar hábitos de alimentación saludable, favorecer el desarrollo psicosocial y la interrelación correcta entre padres e hijos, conducir a la integración de la dieta familiar y por último tenemos promover una alimentación complementaria que permita prevenir factores de riesgo para alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, síndrome metabólico, entre otras. Buenas, les vengo a hablar sobre alimentación esencial. En esta, para comenzar, es recomendable que todos los alimentos que se le darán al niño sean ricos en zinc y hierro. Para comenzar debemos hacer intervalos de días para así observar la tolerancia y la aceptación que estos alimentos tienen sobre el niño. Si notamos alergia, es recomendable suspenderlo. En cuanto a las frutas y verduras, todos serán de opción de la disponibilidad de los padres. En este caso, todas son importantes, ninguna va a prevalecer sobre la otra. En cuanto a los cereales, es muy bueno también darles cereales, puré de papa, también ofrecerles a los niños arroz cocido en pequeñas porciones, bien esmigajado, para que así ir
suplementando su alimento de la leche materna o la leche en polvo con comida. Lo ideal es que sea leche materna, pero si ya la adopción familiar fue darle leche en polvo, no suministrarle ni bajarle la cantidad de teteros al día, sino complementarle con la comida. En cuanto a las proteínas, es muy importante las carnes rojas, el pollo, el cerdo, el pescado, porque de esto obtenemos muchos nutrientes necesarios para el niño. También tener en cuenta alimentos, y que con este se incluiría los alimentos de las comidas, pero no es recomendable bajarle la dosis al niño de la cantidad de veces que le dan pecho, sino que le complementamos con los alimentos que ya les estuve comentando, que son fundamentales para así que los niños tengan un crecimiento mucho mejor y con muchos beneficios. A partir de los 6 meses de edad es necesario que los padres comiencen a darle una alimentación complementaria a sus hijos. Esto es debido a que la leche materna, primero que todo, no va a aportar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del bebé. Y segundo, vamos a tener que el bebé va a estar en las capacidades de comer y poder digerir los alimentos de forma adecuada. Es aconsejable decirle a los padres que una vez que sus hijos han cumplido los 6 meses de edad, comiencen a darles de 1 a 2 cucharaditas de papilla o sopa de cereales y verduras, y que de forma paulatina aumenten la cantidad en aproximadamente media taza. También es necesario decirles que incluyan una variedad de alimentos, es decir, se pueden agregar, por ejemplo, purés de frutas y además de eso, carne sin grasa. Al iniciar la alimentación complementaria, además de tener en cuenta la edad del niño, es necesario observar si su crecimiento y desarrollo es el adecuado. Esto es debido a que en esta etapa el niño le empiezan a aparecer los primeros dientes, y de esta forma empezaría a masticar y deglutir los alimentos de consistencia semisólida. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que cuando el niño comienza a probar nuevos alimentos de distintos sabores, texturas, olores, que para él van a significar nuevas experiencias, lo más probable es que él muestre tanto preferencias o un rechazo. Entonces, para evitar el rechazo o alguna preferencia exclusiva de algún alimento, es necesario crear un ambiente tranquilo y agradable a la hora de sus comidas. Y también es necesario que este ambiente se encuentre libre de tensiones y que no tenga juegos alrededor o no tenga algún elemento de distracción, como por ejemplo la televisión. A partir de los 8 o 9 meses de edad es necesario que la consistencia del puré se le empiece a dar un poco más gruesa, hasta que cuando él empiece a consumir alimentos picados en trozos pequeños, ya que en esta etapa empiezan a aparecer los segundos molares. Y por otro lado, también es aconsejable no darle alimentos salados, ya que en esta etapa él podría acostumbrarse a la sal como tal. A partir de los 8 meses de edad vamos a introducir progresivamente lo que serían las legumbres, y a partir de los 10 meses de edad podemos incluir alimentos nuevos como lo son los huevos y también el pescado. Tenemos que tener en cuenta, y que es muy importante prestar atención a lo que serían las alergias alimentarias, y en especial cuando tenemos padres o hermanos alérgicos. Entonces tenemos que al año o al cumplir los 12 meses del niño, ya va a poder consumir los alimentos que se preparan para una comida normal en la familia. Esto vamos a exceptuarlo, por ejemplo, con condimentos picantes o comidas con exceso de sal, o también podemos evitar lo que serían un exceso de grasa. Por ejemplo, tenemos las frituras, y además de esto vamos a evitar también alimentos estimulantes como lo serían el café, el té negro. También tenemos lo que serían las bebidas gaseosas con cafeína. Y de último tendríamos ¿qué alimentos dar y cuándo? Primero que todo, se debe aconsejar a los padres que una vez que sus hijos han cumplido 6 meses de edad, comiencen a dar 1 o 2 cucharaditas de papilla o de sopa. Esto espeso en cereales y verduras, y se debe aumentar en una forma paulatinamente la cantidad. ¿De qué forma? Aproximadamente media taza.
se debe agregar una mayor variedad de alimentos como lo pueden ser puré de frutas y carnes sin grasas. 2. Al iniciar la alimentación complementaria, además de la edad del niño, es necesario observar si su desarrollo es completamente adecuado. En esta etapa aparecen los primeros dientes y empiezan a poder masticar y deglutir los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Los de consistencia semisólida. Cuando el niño comienza a crecer, los alimentos y estos van a crear distintos sabores, olores y texturas, que para él van a significar plenamente nuevas experiencias. Lo más probable es que ellos adquieran unas nuevas preferencias o dichos rechazos. Y para evitar estas preferencias o rechazos, se debe exclusiva a algún tipo de alimento. ¿Y a qué se debe esto exclusivo? A que se debe crear el distinto alimento para que él cree alguna preferencia. Y uno debe estar en un ambiente totalmente tranquilo, agradable, para que a la hora de sus comidas, en lo posible, no presente tensiones, que esté alejado de juegos y elementos de distracción. De una u otra forma, cuando esté presente el rechazo de algún tipo de alimentos, este se le debe dar nuevamente de otra distinta forma. Cuando el niño rechace el alimento, ya sabemos que debe estar incorporado poco a poco hasta lograr que lo acepte. Las comidas deben tener una consistencia ¿de qué tipo? De tipo papilla, de tipo también una sopa espesa o un puré semisólido. Es muy importante que al comienzo de la comida se pase por la cabeza evitar que contengan grumos o trozos duros que puedan ahogar al niño. A partir de los 8 y 9 meses, el puré puede tener una consistencia un poco más gruesa hasta que el niño comience a comer alimentos picados en trozos pequeños, ya que han aparecido los segundos molares. Para los niños de 6 a 7 meses, la alimentación se inicia con una papilla de puré que debe ser preparada inicialmente con verduras, cereales y una pequeña cantidad de carne molida, preferiblemente de pollo, de pavo o de vacuno sin grasa. En el momento de servir se debe agregar media cucharadita de aceite vegetal, ya sea de 2.5 o 3 mililitros, y es muy aconsejable no agregar sal a las comidas para no acostumbrar a los niños al sabor salado. En cuanto al postre, el recomendado es el puré de fruta. A los 8 meses el niño debería comer aproximadamente 150 gramos de papila, esto en un cuarto de taza, más o menos 100 gramos de fruta en un cuarto de taza al día. A partir de los 8 meses se recomienda la introducción progresiva de legumbres, ya estas pasadas previamente hervidas y con un puré que va a reemplazar las verduras con una carne o 2 veces por semana. Se recomienda incorporar el pescado y los huevos a partir de los 10 meses, presentar una atención a las posibles alergias alimenticias, especialmente en niños con padres o hermanos alérgicos. Al año, la mayoría de los niños ya pueden comer comidas consumidas por la familia, excepto que contengan alimentos picantes o con exceso de sal, estimulantes con café, té negro y bebidas gaseosas con cafeína. Estas deben ser excluidas, y las comidas con mucha grasa, por ejemplo también las frituras, deben ser excluidas. A la hora del tratamiento de las comidas, de la forma en la que se preparan, primero se debe tener en cuenta que todas las frutas y todos los vegetales deben estar previamente hervidos para así poder eliminar cualquier tipo de bacterias. También a la hora de dar las comidas se debe tener en cuenta, 1, que la cuchara con la que el niño deba comer, esta no debe ser utilizada por otra persona. 2, que las comidas no pueden estar siendo sopladas por los padres para así evitar algún tipo de contagio por virus, entre otros. Una introducción muy precoz de la alimentación complementaria puede conllevar riesgos a corto y a largo plazo. Si no hay disponibilidad de leche materna antes de los 4 meses, se deberá utilizar únicamente fórmula de inicio tipo 1 como sustituto. Entre los 4 y los 6 meses no se han encontrado beneficios de la introducción de la alimentación en niños amamantados y sí se ha visto un aumento de las infecciones, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Y por tanto la recomendación actual es esperar a los 6 meses para comenzar con alimentación complementaria en los niños con leche materna.
En los lactados artificialmente, la recomendación es menos unánime, aunque en todo caso nunca comenzar antes del cuarto mes. Riesgo de la introducción precoz antes del cuarto mes de la alimentación complementaria. Encontramos dos tipos de riesgo, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo encontramos la posibilidad de atragantamiento, el aumento de gastroenteritis agudas, infecciones del tracto respiratorio superior, interferencia con la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna, sustitución de tomas de leche por otros alimentos menos nutritivos, y a largo plazo encontramos mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de eczema atópico, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y mayor tasa de destete precoz con los riesgos añadidos que esto conlleva. Riesgos de la introducción tardía de la alimentación complementaria. Acá vamos a encontrar deficiencias nutricionales específicas en hierro, vitamina A y zinc, crecimiento lento, alteración de la longitud, desnutrición, trastornos alimentarios como vómitos, rechazos a los sólidos, alteraciones en la deglución, atoramiento por sólidos. También encontramos trastornos del lenguaje y por último se ha encontrado que la introducción tardía de alimentos sólidos se ha asociado con aumento de riesgos de sensibilización alérgica a alimentos y alérgenos inhalados. Hoy venimos a recordar a los padres la importancia de la alimentación materna durante los primeros 6 meses. Nos preguntan, doctor, que si se puede darle comida antes. No, después de los 6 meses sí se va a poder para complementarlo con la leche materna, porque esto se debe hacer por lo menos durante los 2 primeros años. Nos preguntan entonces, ¿por qué no se recomienda? Porque disminuye la producción de la leche materna. Aparte, el bebé no puede introducir alimentos así antes de los 6 meses. ¿Por qué? Porque exponemos al bebé a microorganismos, puede que le dé una diarrea o una malnutrición, y tiene muchos factores que le puedan afectar. Después de los 6 meses sí vamos a poder darle diferentes alimentos añadiéndolo con la leche materna. ¿Por qué? Porque es que la leche materna le va a faltar nutrientes y le va a faltar poco más de energía para el lactante. Entonces, ¿qué alimentos podemos darle? Entonces, ¿y cómo? Entonces, podemos darle alimentos transitorios que son, triturados, purés, que sean semisólidos, de los 6 a los 8 meses. Los alimentos que consume la misma familia, sí, alrededor de los 12 meses. Se puede alimentar de la dieta familiar, siempre y cuando sea equilibrada y lleve a cabo las adaptaciones para el lactante. Mitos y verdades sobre alimentación complementaria. Existen varios mitos entre los padres a la hora de incluir alimentos a sus hijos. Es esencial que este tema quede claro y se rompa con muchos mitos, ya que puede generar secuelas a futuro en el niño. Uno de los primeros mitos es que entre más tarde se introduzcan los alimentos alérgicos será mejor. Esto es realmente falso, ya que está científicamente comprobado que entre más tiempo nos demoremos en introducir el alimento a la dieta del niño, habrá mayor riesgo de presentar alergia de este tipo de alimento, por lo que se deben introducir de forma progresiva una vez cumplidos los 6 meses. Otro de los mitos es condimentar con azúcares o sal la comida de los bebés para que tenga sabor. No se aconseja que se practique esto. Recordemos que luego de los 6 meses lo que queremos es que el niño conozca los distintos sabores y sea lo más natural posible. Además, el consumo de sal no se encuentra recomendado hasta el año. Tercer mito. Uno de los mitos más comunes es que el bebé inicie y se integre a la dieta familiar. Esto es un gran error, ya que el sistema digestivo del bebé va madurando poco a poco y su tolerancia al alimento es menor a la de un adulto. El último mito del que hablaremos es que las madres creen que cada vez que el bebé llore es porque nos está pidiendo comida. Esto es un error más común en las madres primerizas, ya que lo ven con facilidad porque el bebé se calma. El problema es que el bebé relaciona el llanto con la comida y esto puede propiciar sobrepeso.
conclusión, la alimentación complementaria es de gran importancia porque gracias a esta los niños podemos mejorar el aporte energético, proteico, calidad, cantidad y biodisponibilidad de los nutrientes esenciales. Asimismo, también debemos tener en cuenta que las prácticas alimenticias en los primeros meses de vida va a ser un factor predeterminante en la salud y el desarrollo de enfermedades a corto, mediano y largo plazo. En general, una correcta progresión de la alimentación complementaria favorece el crecimiento y el desarrollo del lactante y a su vez también previene ciertas patologías como son las de tipo inmune y nutricionales.